Hoy en mi canal de cocina te voy a enseñar a cómo cocinar una deliciosa ensalada con nectarina caramelizada y burrata fresca. No te puedes imaginar qué cosa más fresca, perfecto para estos días de calor de verano. ¡Qué rico! El caramelizado de la nectarina va perfecto con el crujiente, el jugoso y fresco de las vegetales que he puesto, y ya la justa acidez de la burrata va perfecta. Si quieres aprender a hacer esta deliciosa ensalada de nectarina caramelizada con queso burrata, ponte tu mandil porque es hora de cocinar. Porque para estos calores y esta humedad que tenemos ahora, lo que más apetece es algo fresquito pero con un toque dulce. Y lo mejor es esta ensalada que vamos a preparar hoy. Pajas, estarás contenta hoy, ¿eh? Vamos a preparar una deliciosa ensalada con nectarinas caramelizadas y burratas. Menos mal, ya era hora de que pensaras en los vegetarianos, porque con este calor y esta humedad que tenemos en el ambiente se me rizan todas las pajas de la cabeza. Lo primero que vamos a hacer es cortar en gajos nuestra nectarina. Podéis utilizar melocotones también si queréis. Entonces lo que voy a hacer es cortarla a la mitad y luego en 3 trozos. Como si estuvierais cortando una manzana. Buscamos el hueso, vamos alrededor desde arriba hasta la base y ya solamente lo que tenemos que hacer es soltarlo. Y fijaros, van saliendo solos. Bueno, cortando el último gajo de la nectarina, recordar, vamos desde arriba hasta abajo y sale el gajo solo. Una vez que tenemos la nectarina cortada en gajos como queremos, vamos a coger una sartén de ese tamaño, no muy grande, y la vamos a llevar a fuego medio fuerte. Una generosa cucharada de aceite de oliva. Cuando tenemos el aceite caliente es hora de empezar a poner nuestros gajos por cada lado unos 2 minutos. Lo giramos y lo tenemos otros 2 minutos por el otro lado. Apagar el fuego. Las reservamos. Preparar la ensalada. Aquí tengo unos brotes de diferentes clases de lechuga. Tengo arrúcula, lechuga rizada, lechuga morada, un mix, y las mezcláis. No hay preferencias. Lo primero que voy a hacer es cortar la cebolla morada. A lo Juliana. Una vez que tengo cortada la cebolla morada, lo que hago es llevarlo a la ensalada que tengo en el bol. Y ahora vamos a cortar los cherries en lonchas así, de este tamaño, finas. Esto lo llevamos al bol y ahora vamos a continuar con el pepino. Cortarlo de esta manera. Dejar una verde. Porque dicen que el pepino no repite así. No lo sé hasta qué punto es cierto, pero yo lo hago. Más que nada también porque queda bonito en la ensalada. Y el pepino lo vamos a cortar así. Lo llevo con el resto de la ensalada. Ahora lo que voy a hacer es mezclar los ingredientes que tengo hasta ahora en la ensalada. Bien. Y ahora vamos a preparar el aliño para esta ensalada. Voy a preparar un aliño sencillo de mostaza y limón. Vamos a rallar la piel de medio limón. El zumo del medio limón. Recordar las medidas de mi receta, como siempre, en la caja de descripción de mi canal. Le vamos a añadir miel y mostaza Dijon, un poquito de pimienta negra molida y le voy a añadir un poquito de sal al gusto. Emulsionar, según vamos moviendo la varilla a los ingredientes, vamos dejando caer en un hilo el aceite de oliva. Bueno, ya tenemos la textura que queremos para el aliño. Ahora lo que voy a hacer es aliñar la ensalada, pero no todo el aliño. Lo que voy a hacer es echar 3 cucharadas del aliño, a mover para que se mezcle bien nuestros vegetales con el aliño. Fijaros qué colores más bonitos. Esto huele a verano. Encima lo que voy a hacer es colocar nuestras nectarinas, coger nuestra burrata, la ponemos en el medio, un corte, la abrimos con cuidado. Ahora lo que voy a poner es unas almendras tostadas o los frutos secos que queráis alrededor de nuestra ensalada. Ahora lo que vamos a hacer es ponerlo por encima.
Bueno, ya para darle el último colofón a nuestra ensalada, voy a coger unas hojitas de albahaca que se las voy a robar aquí al Pajas. Shh, que no sepa. Oye, dame esa vaca. Dame esa vaca. Pues hija, qué genio, por Dios, por 3 hojas que te he cogido. Lo que hago es poner las hojas de albahaca para terminar esta deliciosa ensalada